Un dolor agudo se presenta como una madeja de hilos en desorden. Cuando hay bloqueos en los principales canales conductores de energía, glándulas suprarrenales, el vaso, el hígado, el páncreas, el timo, las glándulas tiroides, paratiroides, se producen estas situaciones que van a provocar el surgimiento del llamado virus, bacteria. Es una partícula inarmónica de tipo quemio de -9 y +6, la cual está rodeada de una serie de tentáculos conformadas por miriadas que en el punto de saturación se reproducen por el método de mitosis o carcinosis. Y es así como se van incubando las enfermedades. Pero esto se produce cuando hay desequilibrios emocionales y a nivel mental. Si lográramos un equilibrio mental, emocional y espiritual, en el plano físico, mental, emocional y espiritual, estas mismas líneas tomarían formas simétricas que van a provocar bienestar, salud, la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Y por lo tanto, se va a lograr la eterna juventud y belleza, cosa que se puede alcanzar si así lo decidimos. La palabra decidir viene de decidere, y decidere significa cortar, mutilar, amputar. Cuando se amputa un órgano, eso duele, ¿verdad? Por lo tanto, la decisión es dolorosa. No es fácil tomar una decisión. ¿Y qué implica eso? Decidir utilizar solamente sentimientos de amor, de entrega, de altruismo, de belleza. Es el cultivo asiduo del bien y el rechazo del mal. Es pensar creativamente en ideas de optimismo, de belleza, de perfección, de éxito. Es decidir apartarme de aquellos sentimientos de autofrustración. Amor de pobre solamente puedo darte. Acabar con esas paradigmas basados en sistemas de creencias. Sufrir me tocó a mí. Romper de plano con todas aquellas ideas de autofrustración. Es decidir elevarme, encumbrarme, empoderarme hacia la luz. Pero no basta con decidir, se necesita determinación. Y la determinación me tiene que llevar a la acción. Por el contrario, un órgano equilibrado va a provocar líneas en perfecta armonía que van a dar lugar a la eterna juventud y belleza y a la salud perfecta. Estados nerviosos prolongados, como la angustia, los celos, la ira, el pánico, van a crear todo un caos de desequilibrio, provocando enfermedad y dolor físico. Es de vital importancia aprender a controlar nuestros estadios emocionales, mentales y físicos. El virus prana, en realidad no se debería llamar así. El prana vital se encuentra en las regiones más puras del planeta, especialmente en las regiones menos pobladas, en las montañas. En particular, estas regiones están muy cargadas de virus prana. Las lagunas, los volcanes, los bosques, toda esa naturaleza que rodea esta hermosa región, es una oportunidad para hacer salidas al aire libre, caminatas. No hay demasiada industria, no hay excesiva contaminación que ya está empezando a producirse debido a la cantidad de automotores que usan los hidrocarburos saturados. Pero todavía es posible buscar momentos especiales para entrar en contacto con el prana vital, que por lo general se encuentra en las grandes altiplanicies, en las grandes montañas. Hay una región del norte de la India que se llama Rishikesh. Es conocido Rishikesh como la puerta del cielo, porque a partir de allí está la mayor concentración de bodhisattvas, sabios espirituales perfectos. Viven en esas zonas inhóspitas, en las montañas, incluso en algunas 9 meses en medio de la nieve. Pero eso no les afecta en lo más mínimo, porque se han conectado a su cuerpo átmico, a su santo ser crístico, a su cuerpo mental superior, y siempre mantienen un equilibrio. En muchos de esos lugares hay pueblos,
y las gentes practican la meditación, la toma de energía, la ciencia de la palabra hablada. De igual manera, al llegar a sus casas no hay calefacción, no tienen absolutamente nada de eso. Pero lo extraño es que al ingresar dentro de una casa modesta y sencilla, se siente el calor, a pesar de que todo afuera está marcando en el termómetro 20 grados bajo cero. Y la pregunta es para el foráneo que llega allí como visitante, ¿qué vamos a comer? Solamente hay una mesa vacía. Y cuando llega el momento de la cena o del desayuno o del almuerzo, todo se precipita. Son alimentos sencillos pero absolutamente deliciosos y nutritivos. También hay la posibilidad de estudiar las grandes verdades. Hay bibliotecas en esos lugares. Libros sencillos pero de gran sabiduría, y cada uno tiene una labor a realizar en favor de la humanidad. A eso deberíamos llegar. A esos lugares prácticamente casi nadie se acerca, precisamente por los fríos, por los climas, por la dificultad de acceso, porque algunos caminos no permiten vehículos, sino hay que caminar para llegar allá o incluso utilizar algunos animales como el caballo o la mula para poder subir a esas altiplanicies. Están por encima de los 5.300 metros de altura. Algunos incluso llegan a estar hasta 8.700 metros como el monte Badrinath o el monte Kedarnath. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades? Las toxinas mentales, los prejuicios, pensamientos negativos, pensamientos impuros, las toxinas emocionales, rabias, egoísmo, sensación de tristeza, de soledad, separatividad, las toxinas por una mala alimentación, exceso de grasas saturadas, tóxicos como el alcohol en forma excesiva, el exceso de azúcar refinada que tiene el radical bisulfito. Deberíamos evitar el consumo de azúcar refinada, que lo encontramos en productos de panadería, en los chocolates, en los dulces. Sería bueno consumir chocolate negro al 85%, sin azúcar. Tiene grandes dosis, cantidades de magnesio. También las harinas, el exceso de carbohidratos. A veces nos alimentamos mal. En el plato de comida a veces aparecen hasta 3 carbohidratos, papas, arroz y pasta o yuca, con algún pedazo de carne. De ahí que deberíamos, las frituras, por ejemplo, todos van saturando el hígado. Se dificulta para el proceso de metabolización de las grasas. También es muy importante dentro de la dieta buscar el balance, el equilibrio entre las proteínas, los elementos y carbohidratos y también los lípidos. Deberíamos consumir grasas insaturadas, el aceite de ajonjolí, el aceite de macadamia, el aceite de olivas con una primera presión en frío. A veces ni siquiera es necesario tener que gastar mucho dinero en aceites insaturados. Simplemente no consumir grandes cantidades de grasa para hacer frituras. Por ejemplo, las hortalizas, las verduras. Podemos comerlas y deleitarnos con ellas solamente con una mínima capa de aceite de ajonjolí o de aceite de olivas en fuego lento. Se les puede agregar alguna sazón especial como sal marina, tomillo, laurel, esas hierbitas, y darle una vueltita y ya. De tal manera que sería interesante consumir las verduras al dente. Entonces el exceso de grasas, de carbohidratos y la falta de un equilibrio en nuestra dieta también, en un momento determinado puede sobrecargar al organismo, atrayéndose así excesos de sobrepeso, grasas, cansancio. Los malos hábitos en la respiración, esa es otra de las causas de la enfermedad. Personas normales respiran entre 14 y 16 respiraciones por minuto. Pero hay personas que en su respiración prácticamente respiran mecánicamente. Cuando nosotros respiramos mecánicamente somos susceptibles a atraer a través de la respiración átomos de naturaleza lunar. Los átomos de naturaleza lunar son átomos negativos.
Por ejemplo, sentarnos a comer mientras vemos un noticiero. ¿Qué nos puede traer eso? En lugar de tomar un alimento, estaremos consumiendo un veneno, llenos de rabia y de angustia, con todos aquellos anuncios de muertes, de extorsiones, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una noticia buena hoy en día, porque las cosas buenas no venden. Entonces, sería mejor escuchar música clásica y estar en un lugar apacible mientras consumimos los alimentos. Recordemos que en Oriente hay un adagio que dice que Dios no responde por la comida que no ha sido bendecida. Deberíamos tomar siempre el hábito de bendecir los alimentos. Y no se trata de comer demasiado, es mejor comer poco que demasiado, pero con los buenos nutrientes. Y al bendecir el alimento, utilizar simplemente decretos sencillos, como por ejemplo, en el nombre de mi amada presencia de Dios que yo soy, yo os bendigo, criaturas de Dios, para que todo aquel que os tome por alimento satisfaga plenamente sus necesidades. Te damos gracias, Padre Celestial, por este alimento que nos brindas hoy, por los seres que han contribuido para traérnoslo a esta mesa, y te pedimos por todos nuestros hermanos en esta tierra para que reciban el pan material y espiritual, que así sea. Buen provecho. O con nuestras propias palabras. ¿Por qué ser vegetariano? Es la condición normal del ser humano. Es la naturaleza de cada ser, de cada individuo. En realidad, en las edades doradas, todos consumíamos comida vegetal, con altos nutrientes, con altos contenidos nutritivos. Pero a medida que el hombre se fue separando de su propia naturaleza divina y cayó en la ambición, en la degradación, pues hoy en día ya prácticamente nuestros alimentos no tienen los mismos nutrientes de antes. Ya no basta con los elementos vegetales. De igual manera, los animales, los seres del reino animal aceptaron esa condición y se ofrecieron como alimento en algunas épocas invernales, por ejemplo entre los cátaros, al sur de Francia, en Languedoc, cuando había esos inviernos tremendos donde prácticamente escaseaban los granos, porque en las épocas de verano y otoño se cosechaba lo que se sembraba en primavera, pero a veces ciertos granos escaseaban o no había facilidad para consumir alimentos de la madre tierra, y entonces algunos cervatillos ponían sus cuellos allí y se acercaban para que les extrajeran la sangre a través de una técnica antiquísima, y luego la carne era deshidratada, adecuadamente tratada, bendecida y consumida. Pero todo eso se fue perdiendo. De hecho, en las épocas, por ejemplo, de hace 2000 años y mucho antes, los grandes sannyasis, maestros, gurús, se alimentaban también con la carne del animal, pero adecuadamente tratada y en cooperación con el ser humano. Por ejemplo, en el siglo VI, en la época de los caballeros de la mesa redonda, se utilizaba la alta magia y todos estos seres cooperaban con estos iniciados y se ofrecían como alimento, sobre todo en esas gestas que se tuvieron que vivir en la época del Santo Grial, donde los caballeros de la mesa redonda tenían que librar grandes batallas con los sajones, con los invasores, con los bárbaros, para defender a las mujeres y a los niños, para defender su tierra, para defender su honor, para defender a su nación. No tenían más remedio que cazar, alimento de caza. Pero es mucho mejor el alimento de caza, porque el animal se entra como en una especie de juego, donde el animal trata de defenderse. Y cuando el animal es cazado, para la supervivencia humana, la próxima venida de ese animal que vuelve y reencarna, llega más evolucionado. Cada vez que nos comemos el cuerpo del animal, evoluciona. Los depredadores en el África, por ejemplo, o en la India, viven del alimento muerto. En el caso, por ejemplo, de los leones, van a cazar un impala. El impala se sabe que es uno de los animales más veloces del mundo, pero algunos impalas se salen del rebaño, y entonces las leonas se ponen en pie de caza, muy ordenadas, muy estrategas, y ven que ese impala se salió, y permanecen allí en silencio, totalmente quietos. En el momento apropiado,
salen con toda la velocidad para cazar, pero a veces el impala les gana en velocidad y vuelve el rebaño. Y lo curioso es que las leonas vuelven otra vez y se ponen en pie de caza. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que el impala no tiene memoria. Y entonces vuelve otra vez, tiene la misma tendencia de salirse del rebaño y se sale. Ya se aproxima mucho más y es cuando precisamente lo caza. ¿Y un animal evolucionado puede reencarnar como persona? Nunca. Cada una de las especies y de los reinos, en su propio reino son y evolucionan. Y el hombre es imagen y semejanza del Padre. Los animales no tienen carmídico, no tienen chispa divina. Tienen un instinto. Funcionan a través de su espíritu grupal.